hoy la clase versará de tretas vulgares, de la esgrima vulgar. La esgrima vulgar es la esgrima que se le denominó anterior al sistema de la verdadera destreza. La destreza empezó a desarrollarse, después lo hablaré más en extendido, a finales del siglo XVI por Jerónimo Sánchez de Carranza, pero antes, la esgrima que había antes también era una esgrima que no era un sistema de todo unido y un sistema muy reglamentado, pero también en ciertos aspectos era eficaz. Hay algunas tretas, que es como se llaman las técnicas de la vulgar destreza, más eficaces que otras, de saber que hay de todo. ¿Por qué? Porque muchos de los denominados maestros de esgrima vulgar no eran tal maestros de esgrima, eran gente que aprendía técnicas, ya sea en su época militar, que les servía en lances y disputas contra otra gente, y después ellos, cuando se dejaron la milicia, pues en el uso civil aprendían a la gente a empuñar una espada. Muchas técnicas, bueno, no están digamos, a la altura de la ciencia de las armas, que es como le denominaban la verdadera destreza. Son técnicas muy divertidas, nos vamos a divertir, y porque algunas son muy rastreras, porque era lo que se llama de la época, hay que zafar, aquí lo importante es sobrevivir, y tienen nombres muy pompantes, ¿vale? Vamos a empezar con una que se llama estocada de puño, que es muy fácil de hacer, ¿vale? Y bueno, para realizarlas, bueno, después hablaré un poquito sobre las armas, las espadas que se tendría en aquella época, no eran espadas de taza, como estas ya son propias del principio del siglo XVII. Las roperas de taza empezaron a popularizarse en el 1625, más o menos. Bueno, para ahí para adelante, más o menos, junto con la daga de vela. Antes teníamos estas roperas, que eran unas roperas que son de anillas, o incluso unas roperas mucho más arcaicas, de este sentido, ¿vale? La palabra ropera es un término civil que significa espada de vestir. Era la espada que se llevaba encintada a todos lados. La espada que era como una prenda de vestir, un símbolo de estatus social y poder. Todos los grandes personajes del siglo de lo español se retrataban con una espada al cinto, porque era eso, era un símbolo de poder. Bien, nobles que no tenían para caerse muertos tenían que llevar la espada, porque era lo que distinguía a la gente plebeya de los nobles, ¿vale? Y gente de comerciantes con gran poder adquisitivo y no tenían títulos nobiliarios, llevaban ropera para parecerse a los nobles, ¿vale? Entonces, esta ropera, al contrario que las roperas de taza, se coge con un dedo por delante, porque viene de la espada medieval. Bueno, lo hablaré un poquito más tarde, ¿vale? Cuando acabemos la clase. En vez de, este sería el agarre de una espada medieval, le metemos un dedo por delante y ya empuñamos como las roperas de principios del siglo XVI. Este dedo es para controlar mucho mejor la punta, porque las espadas empezaron a aligerarse. Esto, hay espadas medievales. Coge una espada medieval, Pablo. O la mía, nada. Me estoy enrollando ya con lo de después, Estoy ya. Bueno, aquí tenemos este sería una espada medieval, alrededor del siglo XIV-XV, ¿vale? Y esto es una espada del siglo XVI. Veis que aligeró bastante, pero aún sigue teniendo bastante hoja. Y ahora encontramos una espada del siglo, creo que la ropera. Una espada del siglo ya entrados finales del XVII, entrados en el XVIII incluso, cuando ya la hoja, estoy hablando de la hoja, ¿vale? La guarnición es más temprana. La guarnición sería todas las de mediados del siglo XIX, como esta, con taza, ¿vale? Que claro, el efecto no... Pues ya hablaremos. Cogemos así la espada, ¿vale? Bueno, la primera técnica. Vale.
La primera técnica es la estocada del puño, ¿vale? La estocada del puño. Sí. Primero vamos a ver tretas de espada sola y después al final de la clase ya nos metemos con la rompera y daga, ¿vale? Aquí mismo. Sí, puedes ver un lado de otro. Vale, esta del puño es muy sencilla, simplemente lo que vamos a hacer es llevar la espada del oponente apartando hacia el lado y de aquí entrarle a fondo a cuchillar a la persona. También si la persona nos hace una estocada a la cara, anda, ahí, yo subo la espada hacia aquí y de aquí metemos el puño hacia adelante. No hace falta ni desplazarse de esta manera. Es muy parecida a otra que vamos a ver, que es la estocada cornada. La cornada, ¿vale?, es simplemente cuando me hace cierta presión o si yo directamente veo que no se mueve mucho, recojo para abajo de esta manera y rápidamente apuñalo desde abajo arriba al contrario, ¿vale? La primera. Bien. No, tranquilo. Si yo puedo hacer la estocada de puño llevando patas el puño arriba y entrando a estocar, o recogiendo la espada y golpeando, saliendo de la línea un poquillo, ¿vale? Así, ¿vale? Tenemos estas dos técnicas. La primera se llama estocada de puño, porque recogemos el puño hacia atrás, y la otra es la cornada, porque hacemos como un toro que baja y levanta la cabeza, ¿vale? Con los cuernos, levantando así para arriba, ¿vale? Fijaros esta manera. 1, 2, 3. Simplemente lo que hacemos haciendo la cornada o la estocada del puño es retrayendo para cargar las espadas y descargarlo hacia adelante. Y la estocada de cornada tenemos que salir por toda la espada y volver a avanzar. ¿Vale? Bien. Vale, nos vamos a poner por parejas. Bien. No hace falta tocar al contrario del pecho. ¿Cómo? Normalmente que faz, non? E apartas a espada, Sí. pero cando entres, apartas para que Sí, bueno, eso no nos indica en el tratado, yo lo introduzco, pero sí, si podemos apartarnos un poco para la derecha, me refiero a que apartas no es tan sencillo, no es tan sencillo. para que non se mova a punta. Sí, claro. Incluso estou pensando que mellor dar un toque para apartar, sabes? Vale, nos ponemos pareja, chaquetas con chaquetas y chaquetas sin chaquetas, ¿vale? Bien, pues la siguiente treta es la manotada y el brazal, ¿vale? Vamos a... Una es la manotada y otra es el brazal. Es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando vemos que el oponente se afirma el ángulo recto, o está metiendo una estocada, llegando al ángulo recto, esto se llama ángulo recto, ¿vale? Es la máxima extensión de un esgrimista, ¿vale? Que es la combinación de sus brazos y su espada. De su brazo y su espada. Cuando vemos que el oponente esté así, ¿no? Y cuando el oponente se encuentra de esa manera, podemos hacer dos cosas. Si él viene a estocarme, puedo meter, si viene por la parte de arriba, metemos la mano por aquí, apartamos hacia la izquierda, o si viene a tocarme la parte de abajo, metemos hacia también la izquierda, pero dándole una vuelta al sentido de las luces del reloj. Otra vez, Pablo, desde mi caña, ahí, ¡pam! ¡Ah! Fallé, ahí, vamos. A ver, uno, paramos, y por otro lado, abajo, paramos. Y una vez aquí, no tenemos otra cosa que rapidez y tocar en el fleque del pecho, por ejemplo, o en la careta. ¿Vale? Las acciones que si todas podemos ejecutarlas en el medio de la careta también, ¿vale? Así que, si no tenéis chaqueta, podéis ejecutarlas aquí, en la cara, compañero. Pero no le metéis un viaje grande, ¿eh? Hay un toque solo, ¿vale? Bien, esta sería la manotada. La manotada. Ahora, el brazal. El brazal sería de la siguiente manera. Cuando el oponente está viniendo hasta mí, yo le levanto la espada de esta manera y con la mano izquierda cojo y abrazo toda su espada, de esta manera. Y quedo aquí.
Y todos aquí soltamos tu machete. Fijaros que meto un compás mixto, ¿vale? Meto un compás mixto para hacerlo. Se puede hacer también con la pierna derecha, la pierna hábil delante, pero yo meto la pierna izquierda, ¿vale? Esto es lo más explicado. ¿Por qué? Nos deja más amplitud, porque tenemos el perfil izquierdo, que es la mano que vamos a agarrar, hacia adelante. Otra vez, Pablo. Ahí, levanto, le recojo ahí y ya vale. También se puede hacer desde un poquito más. Hay otra forma de hacerlo, un poquito más peligrosa. El culé. Cuando viene el adversario, con la punta hacia adelante, yo le hago como si fuera una manotada y rápidamente le recojo ahí. ¿Vale? En vez de apartar de la espada. ¿Bien? Esto sería más como nos dice que se hace el cruzado de Peralta, que es un maestro de destreza en su manual de técnicas contra la vulgar destreza. De esta manera, cuando viene, yo la aparto, pero en virtud de esta manera. ¿Vale? Me voy a meter la espada, hago esto. La primera, la manotada, es como una simplificación. Cuando viene, yo la aparto, después toco. Y el brazal es, yo la aparto, pero le recojo la espada y hacia arriba. Le meto hacia arriba y le puedo golpear. ¿Vale? Dos técnicas, ¿vale? Vamos a ir haciendo de dos en dos, las más sencillitas. Bien. ¿Una duda? Bien, estas son bastante rastreras también, ¿eh? Vale. Esto se llama el arrebatar y tajo, ¿vale? Arrebatar y tajo es una única teta que se compone de dos movimientos. Cuando el oponente también está haciendo una estocada o está muchas veces está en babia, ¿vale? Con el brazo un poco levantado o así, el arrebatar y tajo se compone de la siguiente manera. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevar la espada en contacto contra arriba, esto sería arrebatar, ¿vale? Si él viene contra mí con estocada, es mucho mejor, porque ya tiene el ángulo recto formado, y después simplemente el tajo que le va a venir, los toco a la cabeza. Ahí, ¿vale? Ahí. Eso, casi pruebo yo, que se ponga la cabeza. Ahí, cogemos esto que viene, levantamos de esta manera. Fijaros, yo lo que hago es llevar la espada a esta rectitud, arriba, ¿vale? Levanto la punta arriba del todo. Y le caigo en la cabeza. También, en vez de quien pueda hacer un transversal, un compás hacia un lado, mucho mejor que hacer un recto, ¿vale? Bien, estira el brazo, venga, te vas tocando. Ahí, pum, lo metemos ahí, siempre, pum, pa, arriba, y bajamos, castañazo de la cabeza, ¿vale? Segunda técnica, canillazo. Canillazo. Ya sabes, ¿no? Vale. Bien. Desde el canillazo no nos indica cómo reparar la espada del oponente. Reparar quiere decir apartar la espada del oponente, ¿vale? Pero podemos hacer varias cosas. Podemos hacer lo mismo que el arrebatar. Le llevo la espada hacia un lado, la estocada, y en vez de irla arriba, le mando un lechazo en la parte baja de la canilla. ¿Vale? ¡Pah! Y ahí sí que duele. ¿Vale? O también podemos apartar la espada con la mano, con el manotada, combinamos manotada, y ¡pah! A la rodilla. O también otra cosilla que es muy chula. ¿Vale? Podemos tocar con la espada, hacer un tocado de la espada y descargar la espada contra la canilla. ¿Vale? ¿Ven? Todo eso podemos hacer varias cosas. Vulgar de todo. Vulgar de todo, ¿vale? Canillazo. ¿Vale? Repito, la primera, arrebatar y tajo. Arrebatar y tajo. La espada a la cabeza, yo subo y golpeo. La espada
Si está por delante o así, yo por ejemplo, golpeo a un lado y le cazo un castañazo en la canilla. ¿Vale? Bien, perfecto. Ojo, no toquéis en la canilla, que hace mucho daño, ¿vale? Parar ahí es... Bien, no, eso es... Lógicamente, ¿vale? En la cabeza podemos golpear un poco, porque tenemos careta, pero en la pierna no. Remesón, ¿vale? Primero vamos a hacer el golpe a la espada, que es mucho más sencillo, y después el remesón, ¿vale? Golpe a la espada es literalmente lo que quiere decir el nombre de la treta, ¿vale? Igual, muchas veces, fijaros que como todas las tretas vulgares están muy referidas a protegerse de las puntas, de las tocadas, porque era la parte más mortal con diferencia de la espada europea. Entonces, muchas de ellas es apartar, reparar, hacer estos movimientos donde sacamos la espada, la punta fuera de nuestro cuerpo. Este se compone muy fácil. El oponente está así y ya sea porque viene a atacar y golpeo rápidamente la espada, ¿vale? De mi oponente y puedo ir aquí ya efectuar una estocada o un golpe. O también puedo hacerlo yo directamente. Yo estoy así y rápidamente voy, le golpeo la espada al contrario y voy a golpearle o voy a estocada. Es simplemente golpear la espada, abrir la posición corporal, la guardia y entrarle a estocar al pecho o a la cara. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Visteis? Podemos hacerlo tanto por un lado como por otro, pero normalmente los diestros tendemos a hacerlo siempre, bueno, los diestros y los zurdos, hacerlo en la parte interna. Nuestra parte interna es la parte donde tenemos los órganos internos, el pecho, ¿vale? Este sería hacia la parte externa, ¿vale? Y este sería hacia la parte interna, ¿vale? Entonces, simplemente es golpear la espada con inercia, ¿vale? Y entrar cuando el oponente esté con la defensa abierta, ¿vale? Primera técnica, golpe a la espada. Segunda técnica, y esta ya es más compleja, y hay que tener un pequeño juego de puñete. Cuando el adversario también esté un poco adelantado, hacemos contacto. Cuando tenemos contacto, tenemos más grados de fuerza. Es decir, tenemos nuestra parte, esta parte tiene más fuerza que ella cuando está aquí, en la punta. Entonces, simplemente lo que hacemos es un remesón, que es yo voy a llevar mi parte de mi espada hacia aquí, pero lo voy a hacer como si hiciera como si fuera un látigo. Hacer un chasquido con el látigo. Fijaros. Agárralo bien, ¿vale? Agárralo bien. Otra vez. ¿Ves que cambia la cosa? No es un golpe. No es un golpe. Es un movimiento de propulsión, ¿vale? Esto se llama remesón. Yo hago este movimiento y aquí ya tengo libre para golpear. ¿Qué tiene guay estas dos técnicas? Es que si uno está con la espada libre, es decir, lo que se llama de causa libre, puede hacer golpe a la espada. Pero si uno se encuentra en agregación con las espadas unidas, mete el remesón. ¿Vale? Bien, muy sencillo, ¿no? Venga, a ver si nos sale el remesón, que es un poquito más complejo. Metemos la mano hacia arriba y damos hacia adelante, ¿vale? Es como, yo qué sé, darle hacia adelante, ¿vale? Un latigazo con la espada. Bien, ahora vamos a ver dos, vamos a verlos rápido, dos, así de muestra, porque si no nos va a hacer el tiempo encima. ¿Qué tal lo estáis pasando primero? Muy bien. Nos tira un poco esto. Ahí está. ¿Nos tira en qué sentido? ¿Que es pesa? ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? Ah, pesa que estira, que está. Vale. Bien, vamos a hacer dos de muestra y después hacemos otras dos para hacer en la clase, ¿vale? O podéis elegir cuál queréis hacer de estas cuatro. Vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? La que más os guste. Me da un poco más cariño, un poco, pero no veo. Como hacía que sois más emocionante.
Empezamos con los nombres chulos, ¿vale? Los nombres que son chulos. Bien. Cuando está un poco cercano a la punta, metemos una espada por la parte de afuera y este se llama garatusa. La garatusa. La garatusa lo que hace es expulsa la espada hacia afuera. ¿Vale? Pero es un movimiento que hacemos con la parte fuerte. La parte fuerte es esta parte de aquí. ¿Ves? Incluso en esta espada se nota muy bien, porque es hasta donde tiene el canal, ¿vale? La canaladura. ¿Bien? Entonces, Eva viene hacia mí, yo de abajo hacia abajo y le meto así. ¿Vale? Y una vez aquí, ya estoy libre. ¡Pam! ¡Pam! Lo que quiera. ¿Vale? La garatusa es un movimiento de expulsión. ¿Vale? ¡Pum! Para aquí. ¿Bien? Esa. Muy sencillo. Segunda. Hacemos por encima, ¿vale? Este se llama zambullida, la zambullida, ¿vale? Ya es la piscina, ya podéis entender por qué se llama así. Yo me llevo por encima la espada, la recojo con la parte fuerte y ahora entro con todo el cuerpo, ¿vale? A ver si me las que vienen. Ahí, meto la mano izquierda, pues acaso él escapa o así, poder protegerme la cabeza. Fijaros, meto con todo, es como tirarse a la piscina. Fijaros, así, meto y ahora meto en la piscina. ¡Pum! De cabeza, ¿vale? Zambullido. ¿Bien? Esta era curiosa porque los diestros verdaderos decían que lo hacían con tanto ímpetu los vulgares que como el diestro verdadero diera un pasito atrás, acababan con la cabeza dando en el suelo. Dice el tratado. El tratado dice que los vulgares acaban con la cabeza en el suelo. ¿Vale? Porque se tiran de cabeza. La zambullida. La zambullida. Este seguramente se le viene a Sánchez. ¿Vale? La adaptación. Vale. Tercera, ¿vale? Y ahora vamos a otra parte. Zambullida y garatusa, que son movimientos que expulsa el arma, ¿vale? Parecidos. Ahora, dos esquivas, ¿vale? Dos esquivas, ¿vale? También los vulgares eran muy conocidos por esquivar las espadas en tiempo. Tenemos que tener en cuenta que para la esgrima española la verdadera destreza, franceses, italianos, otros españoles que no eran de la verdadera destreza, eran todos vulgares, ¿vale? Y estas esquivas eran muy conocidas por la esgrima italiana. ¿Vale? La primera era la escampada o escampavita, ¿vale? Cuando el oponente viene hacia mí, yo lo que voy a hacer es, en vez de apartar la espada, no, que es lo que harían los verdaderos, los diestros verdaderos. No, directamente dejo la espada así, ¿ves? Y yo hago este movimiento, ¿vale? Fijaros que la espada viene hacia mí, yo hago este movimiento y meto el pie por detrás y giro todo el cuerpo. Me quedo muy perfilado, ¿vale? Esto es la parte de arriba, ¿vale? Sería la parte de arriba. Si atacan por el mismo plano, yo aprovecho esa inercia y cuando ella viene para moverme hacia el otro lado. Fijaros que la espada no cambia de plano. Está en el mismo sitio, lo único que cambio soy yo. La espada queda en el mismo sitio. Vale. Y la escampavita, ¿vale? También pues, se puede hacer por la parte de abajo. Es un quiebro también, ¿vale? Cuando la espada va apuntando a la cabeza, llega al ángulo recto, crea un ángulo abajo, crea un sitio abajo donde podemos seguirlo. Entonces, se haría de esta manera. ¿Vale? Echando la pierna atrás, con 3 puntos de apoyo, ¡pum! Ahí. ¡Pum! Esto evolucionaría a la esgrima actual, que es la pasada de Isoto, que se sigue utilizando hoy en la esgrima deportiva. Que pasada de Isoto es pasar por debajo. Está así, y ya viene a la cabeza, y meto. Simplemente hago una flexión, busca. ¡Pum! Abajo, y meto la espada adelante, ¿vale? ¿Bien? Pero a mí me mola más la escampavita, ¿no? Ya más chulo que hace así.
queda mucho más guay. Pero eso lo hacía el otro día en el torneo de la fama. Claro, porque hace italiano. Claro, claro. Muy vistosos los italianos. Vale, repaso, ¿vale? Garatusa. Expulso hacia mi derecha y aquí después puedo hacer cualquier cosa. Pum, pum. Lo que pasa es que una pregunta mía. En la Garatusa dejas la espada preparada y te cae un zambombazo loco. Después hablaremos de la verdad del estrés, de cómo desmonta todo esto. Sí, vale, pero si lo haces con tiempo, tienes que tener en cuenta que estas tretas, como dije antes, eran cosas que se hacían, no eran gente que era gente que no era tan estudiada, que era mucho de militar, bueno, era gente estudiada, hombres de armas, y los que diseñaron la verdadera destreza eran gente muy ilustrada, sabía matemáticas, geometría, y sobre todo tener en cuenta que lo otro era lo que llamaban la ciencia de las armas. Y esto eran como unas técnicas más sueltas, que eran efectivas. Hay muchas técnicas que estáis viendo que en combate muchas veces pueden surgir oportunidades de hacer. ¿Vale? La caratusa, por ejemplo, también se puede hacer. Si rápidamente lo haces esto y rápidamente le golpeas al contrario o lo haces como una intención de que el adversario venga, ¿vale? Si yo veo que el adversario viene, pues o pongo espada o hago una combinación de tretas, porque muchas veces los vulgares no eran tontos, combinaban tretas. Por ejemplo, yo le hago una garatusa, ella viene y yo le hago otra vez. Yo le hago una garatusa, ella viene, le hago una bajada y le golpeo un golpe a la espada y le bajo, ¿vale? Por ejemplo, o le hago una serie de combinaciones en ese sentido, ¿vale? Entonces voy combinando tretas y puedo realizar ser solvente, que es lo que se demandaba en aquella época, ser solvente con la espada. Tú a lo mejor no te dedicabas a la esgrima, porque no eras maestro de esgrima, ni ibas a ser no tenías dinero incluso para esos menesteres, pero sí que unas técnicas sueltas que te vengan bien a hacer contra un matarife que te asalta en el callejón de Toledo, que te atraca en el callejón, pues sí que viene bien. Es mejor hacer esto que no hacer nada, ¿vale? Es mejor hacer una treta que pueda sorprender al oponente que simplemente ir así para adelante como si fuera un muñeco, ¿vale? Bueno, garatusa, expulsamos, siguiente zambullida, metemos por arriba así y nos metemos con todo el cuerpo, con el cambio de guardia o sin cambio de guardia. Me gusta meter cambio de guardia, eso es exagerado. ¡Opa! Metemos aquí. Y después tenemos la escampada por encima, ahí, o la escampadita por debajo. Pum, así, pisando las piernas atrás y queremos, ¿vale? Somos más ágiles. ¿Bien? Venga, vamos a darle caña. Venga, vamos a hacer unas cosas. Vale, vamos a acabar ya con las tretas de espada sola, ¿vale? Para meternos muy rápidamente, porque vamos fuera de tiempo, con las tretas con tropel y daga, para que probéis dos técnicas con tropel y daga, porque veis que está muy chulo, y ya está. Vamos a acabar con esta y vamos a hacer tres técnicas, pero vais a hacer una sola, ¿vale? Ya veis por qué. Yo siempre me gusta terminar con lo que creo yo que es de las más espectaculares, iba a decir. De la treta vulgar, más espectaculares y a ver, creo que menos prácticas. Vale. Esta treta se llama la torneada, ¿vale? La torneada. La torneada, mira cómo habla ahí, la cabeza aquí. Dice así: yo estoy con el oponente y me voy por la parte izquierda aquí y él me repara aquí, ¿vale? Una vez yo, cuando estoy así y estoy muy cerca, ya me acerco mucho, lo que voy a hacer yo es llevar la espada hacia arriba, cogerla con la otra mano, a la vez que voy dando un giro y les toco el cuerpo.
Llego así, él entra también. Venga, así, adelante, ahí. Cojo, giro, 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 giro y le estoco en el cuerpo. ¿Vale? Hago lo que es una torneada, un tornillo, ¿no? Un movimiento que giro sobre mí mismo, ¿vale? Otra vez, yo hago así, ahí él me para y yo acabo con mi espada en sus tripas. Algo parecido sale en el maestro de esgrima cuando le mete la estocada en el ojo. Ya, Tirando así con la... claro. Entonces, esto sería la torneada. Es muy particular, pero es muy fácil de desmontar también, pero queda muy, muy, muy chula. Que sí, queda muy chula en las películas y en las mismas NES. ¿Vale? Entonces, vale, Carla. Bien, sácate la careta, ¿vale? Y cógete el sombrero. Tienes detrás. Lo dejas en fallo. Ahí está. Vale. Estas dos ya no vamos a hacerlas, ¿vale? Ya no vamos a hacerlas. Pero había Cruzado y Peralta, en su tratado de 1702, fijaros, hasta ya en el 1402, ya cuando la verdadera destreza estaba bueno, en el culmen, pero ya empezaba la caída de la verdadera destreza, aún seguía habiendo maestros que recopilaban los tratados, en sus tratados las tretas vulgares, es decir, que se llega haciendo perfectamente, que se hacen totalmente mal. Nos recoge 32 tretas, aquí hicimos unas cuantas, pero hay muchos más, y se recopilan en otros tratados, pero no en ese. Y nos lo dicen así por encima, porque son tan sencillas y tan guarras como es. Yo voy a hacer un vuelto a la cabeza, voy a hacer un tajo a la cabeza al señor Hugo, y Hugo me para, ¿no? Ahí, y quedamos así juntos, ahí, ¿vale? Y rápidamente aquí lo que voy a hacer es simplemente bajar la espada, bajar el sombrero, taparle los ojos y cuchillar, ¿vale? Lo debajo, el sombrero, no mira nada y lo puedo cuchillar tranquilamente aquí, ¿vale? Pero una variante que a mí me mola mucho es esta, ¿vale? Una variante es esta, mira. Yo hago también un revés, entro, ¿vale? Llego aquí y ¿qué hago? Le voy a la barba, le tiro la barba hacia abajo, ¿vale? Eso duele y aquí ya le meto el cuchillamiento, ¿vale? Las barbas largas que había, ¿bien? Tenía que sacar, tenía que tirar el barro, ¿vale? Mira lo parto como si fuera madre conveniente. ¿Vale? Le bajamos la barba, bajamos así, le tiramos de la barba y ahí entramos, ¿vale? No solo los vulgares en España, esto está recogido, lo de tirar de la barba en muchos tratados, incluso los alemanes son los que más, ¿vale? Pero vean, vale, podemos bajar el sombrero, bajarle tirarle de la barba, o también, si tenemos una capa, envolverle la cara con la capa, ¿vale? Pues eso lo vamos a hacer, arma doble, ¿vale? Tirarle la capa y cuando el otro está con la capa así, le metemos cuchillos como en pincho pirata, ¿vale? Exactamente. Y lo que vamos a hacer ahora rápidamente es la torneada, ¿vale? Comprobarla de frente. Vuelvo a decir, yo me meto por la parte externa, ahí, él me para, con la inercia que hace la parada, le golpeo con mi guarnición, si soy capaz, le golpeo para potenciar el movimiento y giro y le meto la punta en la boca del estómago. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Vamos a ver. Vamos a hacer un... No, el contrario, eso va por fuera. El dedo va por dentro, como la daga. Exacto. Esto es una protección. Ahí está. ¿Vale? Estas son las dagas del siglo XVI, ¿vale? También son dagas italianas, son dagas de ganchos, se llaman, ¿vale? Las dagas españolas son las dagas de vela, lo vamos a ver después.
Bien, un par de técnicas con esto, ¿vale? Con la daga y espada. Bien, la primera es muy sencilla. Siempre hay que intentar. Todas estas trezas de romper y daga, en la verdadera destreza se utilizan perfectamente. Sirven y son válidas, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que el arma es la espada y la daga es suplementaria, es una ayuda, ¿vale? Entonces, cuando Eva me va a hacer esto, me va a tocar o pone también la espada delante, yo lo que voy a hacer se llama encomendar, ¿vale? Encomendada. El movimiento es, yo aparto con la espada, saco la espada para que no me toque y vaya hacia adelante, me va a golpear, y encomiendo la daga para parar el movimiento. A la vez que hago este movimiento, saco la punta de la espada y hiero. ¿Vale? Estoy así, y cuando estoy jugando con ella, muévete un poco, para darle un poco de sale abajo. Ahí, estoy así con ella, jugando así, y en un momento dado, la muestro y esto. Es muy sencillo y tiene mucho combate, ¿vale? Ahí, 1, 2, 3. ¿Ves? Yo hago una encomiendo la acción de parar a la daga. Hago 1, 2, 3. También ella, como tiene daga, podría hacer eso, por ejemplo. Y queríamos otro bien vuelta. Bien, muy sencillito. 1, 2, 3. Vale. Vamos a explicar las tres tetas seguidas, ¿vale? Después elegir la que queráis. Si no sale una, hacéis esta más sencillita. Esta más sencillita. Segunda treta, la encadenada. La encadenada es parecida a la encomendada, ¿vale? Yo cojo, llevo la espada, siempre llevo la espada por delante, aunque si ella viene a acercarme, también puedo utilizar directamente la daga, pero muchas veces primero se empieza con la espada, se hace así con la daga, aquí, si viene gancho, ya se le gancha aquí, y la espada, en vez de ir directamente, voy a hacer un movimiento que va a ser para concluir. Meto, la espada está aquí, la meto por debajo, y ahora simplemente hago parábola. Llevo la espada ropera hacia arriba y la daga hacia abajo. Entra. 1, 2, 3, 2, 1. Ahí lo tienes. Y ahí está. Esta espada que no sale bien el dedo, me parto el dedo. ¿Vale? Bien. Mucho más lenta. Apartamos con la... Ahí está. Apartamos con la espada, encomendamos la daga, llevamos la espada hacia abajo y hacemos palanca, un cambio de guardia. Y apuntamos con la daga en nuestro cuerpo. ¿Vale? Si queremos matarla, matamos. Si no queremos matarla, ella se puede rendir. ¿Vale? Bien. Y la tercera, la empanada. La empanada, sí. Vamos a fijar la empanada. Vale, la empanada. La empanada. ¿Qué es una empanada? ¿Qué es una empanada? Aparte de estar muy bueno. Dos cosas que se juntan, ¿no? Empanar algo, ¿no? Bien, pues es muy sencillo. Yo lo que sé es cuando ella viene con la punta, ¿vale? Yo voy a apartar hacia mi lado derecho. Y con la daga, con la espada, perdón, cierro toda la línea. Hago una empanada donde la espada no puede salir de ahí. Estoy así. ¿Veis? Ahí. Desvío. Sin dejar de contacto. Desvío y rápidamente, como si fuera una zambullida antes, ¿vale? Meto toda la punta hacia adelante. Ahí le tengo controlada la espada completamente. Esta última sale mejor si el otro no tiene daga. Porque el otro tiene daga, queda suelta y puede herirnos un poquillo, ¿vale? Pero sale perfectamente en combate. Vuelvo a repasarles, ¿vale?
La encomendada, 1, 2, 3, muy sencillo. 1, desvío, 2, encomiendo, 3, ejecuto. La encadenada, 1, 2, 3. Y la empanada, aparto, 1, 2. ¿Vale? Sencillo. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Una daga por pareja, ¿vale? Venga, ahí. Coger dagas. Una daga. Empezando el montante, ¿vale? El montante era un arma que evolucionó del arma a dos manos, ¿vale? De la espada larga, pero empezó a utilizarse como método complementario contra las picas. ¿Por qué? Porque el ejército evolucionó de la caballería medieval, cuando perdió eficacia, empezó a haber muros de picas, empezó a haber vuelta a la falange, ¿no? A la falange macedónica, a la falange macedónica, a la falange, a los grupos bien estructurados y bien formados, y eso todo lo debemos a España, ¿no? Bueno, España, porque ya uno era España, pero a las labores del gran capitán y cómo empezó a reestructurar el ejército del incipiente Imperio Español. Los ejércitos se formaban en picas, por cuadros de picas. Cuadros directamente. Poníamos un pica, pero en vez de estar así, con una pica, como Sí, 5 metros de pica, con 5 metros de largo. Entonces, era muy jodido que un caballo pudiera llegar a... Un caballo no me fargo, cuando ve picas, fresca, non se mete ahí en medio. Eso de, ahí viene el caballo, no me las picas. El caballo que lleva, hostia, no me pincho. Entonces, ¿qué pasa? Se formaban cuadros de piqueros que se enfrentaban entre ellos, como imaginaros una especie de puercoespín contra otro puercoespín. A ver quién se pincha más, ¿vale? Metiendo uno o otro. De feito estaba ahí, pinchando uno contra otro. Entonces había unos hombres, muchas veces eran mercenarios contratados, los lansquenetes, que vestían muy hortera, como estos, más o menos, porque fue una moda que se estableció, acuchillar las prendas de vestir para que pudieran entrar en ellas y lucir más lujosamente. Y esa gente iba bastante acorazado, llevaba el peto, Eduardo, cógeme el peto aquí. Llevaban este peto, que es la evolución del peto medieval, que es prácticamente lo mismo. Llevaban el peto, pero no iba mucho más, porque ya empezaba a haber armas de fuego. Los arcabuces empezaban a verse en campo de batalla, ya llevaba un tiempo, y después, posteriormente, un arma mucho más poderosa que eran los mosquetes. ¿Vale? Recordad que los mosqueteros se llaman mosqueteros por llevar espada ropera. Se llamaban porque en campo de batalla eran mangas, que es lo que se llaman mangas, de mosqueteros. ¿Mangas por qué? Porque si ves el campo de batalla desde arriba, el cuadro es un cuadrado de tantos hombres de enfrente por tantos de fondo, ¿vale? Los de adelante ya vamos desfilando así con la pica, ¿no? Imaginaos con la pica, y cuando es el momento de enfrentarse, bajan la pica y se ponen tan bien como si fuera para ir ahí. Así, de esa manera, con la pica anclada en el pie, para que si hay alguna carga o alguna cosa, que no resbalara la pica. Y después se ponían, los demás iban para atrás, los más veteranos, los más bisoños, que eran los más novatos, se llamaban las picas secas, que no llegaban a mancharla con la sangre del oponente, ¿no? No mancharan aún con la sangre del oponente. Para enfrentarse a eso, diseñaron el montante. El montante es un arma que cuando entra en batalla en formación se utiliza a dos manos, se podía coger por aquí, muchas veces tenían cuero por aquí, y llegaban a la batalla, y la labor de ellos muchas veces era apartar las picas de los que tenían delante a base
golpes o apartar directamente para que otro grupo de piqueros o de montanteros pudiera entrar y romper la formación. Porque los cuadros de piqueros estaban muy bien formados, pero sobre todo eran muy disciplinados. Y lo peor que llevaban era que se rompiera la formación. Una vez que rompieron la formación, se desorganizaban y podían perder ese impulso, esa cohesión que se necesitaba. Por eso muchas veces siempre se ponían a los más veteranos al frente para que mantuvieran las filas y no dejaran no tuvieran miedo al contacto. De hecho, era así que dentro del Imperio Español, por ejemplo, sabes que el Imperio Español no se conformaba solo lo que era el reino de Castilla y Aragón, sino que también Sicilia, un montón de reinos, Países Bajos, Nápoles, todos los reinos. Bueno, pues dentro de ese conglomerado multicultural y multinacional, los más tal eran los de la península ibérica, y ellos siempre exigían estar delante de todo. Los ibéricos siempre queremos ser delante para tener fama, tener prestigio y honra, ¿vale? Ten en cuenta que en esa época también, estamos rayando más, no había un concepto de nación o estado. Tú servías a un señor, en este caso su majestad, tú te debías al rey y tú y en su pacto al encargado en ese momento de superior, ya sea el maestro mayor, de ese sargento mayor, perdón, de ese grupo de piqueros. Y bueno, defendías la honra de tu rey ante otro rey, que puede ser Francisco I de Francia, por ejemplo. Entonces, entrabas, rompías la formación con golpes y demás para que otros entraran también. Esto se manejaba de esta siguiente forma: podías manejarlo a larga distancia, así, con estos movimientos muy voluntuosos, muy largos, pero también a corta distancia podías manejarlo de esta manera, cogiendo como si fuera una lanza. Y así, que es muy parecido también al agarre de media espada larga, ¿vale? También se utiliza así. Después también se utilizó, y es con lo que nos dejaron las fuentes en la esgrima histórica, como uso civil. Si tú sabías que ibas a tener gresca por la noche porque te amenazaban en la taberna y si ibas a un conflicto, era mejor llevar el montante encima, dejar la ropera en casa y llevar al montante. Pero pasa que te pillaba a lo mejor la cuadrilla de turno por la zona y ¿de dónde vas tú con el montante? Pues la ropera sí, porque es una pieza de vestir, pero el montante no. El montante es porque vas a buscar bronca, ¿vale? Lo mejor era contratar a alguien que viniera con el montante de sorpresa. Tú ibas al encuentro y después tenías un amigo por ahí al lado que te defendía con el montante si venía, o si el oponente tenía un amigo también oculto. Porque muchas veces pasaba eso, te enfadabas con alguien, pero después venía él y el cuñado. Entonces hay que protegerse. Los primos todos. Claro, los primos todos. Hay referencias históricas. Entonces el montante era un arma muy buena para defender a una persona. La persona se quedaba detrás del que hace el montante, se agachaba y tú simplemente tenías que hacer estos movimientos defendiendo a la persona lo justo y necesario para poder escapar, que esa persona pudiera coger y escapar, ¿vale? Se dice que es proteger, por ejemplo, a las damas. Si una dama tenía un problema que podía ser que salía por la noche y podía asaltarlo o así, podía contratar un guardaespaldas que llevara un montante. Entonces nadie se le iba a acercar a molestar. También para proteger una mercancía valiosa, es decir, como un proseguro, ¿vale? El montantero se llama una especie de proseguro. Lo contratas y te lleva de un punto A a un punto B y si te asaltan, corta cabezas, ¿vale? Algo así, ¿bien? Y después, una cosa curiosa que se utilizó mucho en las fuerzas navales, en las galeras, ¿vale? En las galeras, ¿sabes cómo es una galera? Es una embarcación donde hay una pasarela por el medio que se llama crujía y a los lados están los remeros, ¿vale? En la parte de abajo. Entonces, se nos dicen las fuentes que había un montantero
una persona con montante en la parte de adelante, en la proa, o en la popa, o había uno solo. Entonces, cuando había los abordajes, ¿vale? Muchas veces se embestían los barcos con los... Chao, te paso. Con una cosa que tienen los barcos delante, que son los espolones, ¿no? Entonces se investían para intentar echar al fondo un barco contra otro, pero muchas veces se abordaban. Cuando se investían, se abordaban unos a otros. Los piratas berberiscos, por ejemplo. Y entonces, cuando entraba un pirata berberisco saltando con su cimitarra, pues el montantero, uno menos, otro menos, otro menos, otro menos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacían? Por la crujía. Iba por la crujía despejando la cubierta directamente. Iban entrando, iban ahí, y como era un pasangosto, se enfrentaba 1 a 1 o 2 a 2, y venía por detrás y volvía a bajar, así. ¿Qué pasa? Godiño, por ejemplo, Luis Godiño, que era un maestro de montante, nos tenemos 2 tratados de esgrima y son portugueses, el de Luis Godiño y el de Figueredo. Godiño era un hombre que fue a galeras y era un maestro de esgrima de la vulgar destreza, es el único tratado de la vulgar destreza que se tiene constancia, que se conserva, y en él también nos enseña el montante. Y nos dice, Godiño, ten cuidado con cómo utilizas el montante, porque en un momento dado puedes rebanarle la cabeza a uno de los remeros. Te puedes decapitar a uno de los remeros, ten cuidado. Figueredo dice, da igual. Es gente que está condenada. Tú sigue para adelante y haz tu trabajo. ¿Por qué? Porque Godiño estuvo ahí remando. Entonces no le gustaría que viniera uno de la escuela de Figueredo y le rebanara la cabeza, ¿vale? A la gente, mucha gente a los lasquenetes y demás, como era un trabajo bastante peligroso, también le llamaban los doble-sueldos, ¿vale? Muchos eran eso, mercenarios alemanes, porque cobraban el doble o el triple de un soldado normal. También era mucho más peligroso. Chao, Santi. También tener en cuenta que había batallones de castigo, igual que hubo en la Segunda Guerra Mundial, batallones de castigo, que eran misiones casi suicidas. Pues en las guerras, en la guerra del Palatinado, por ejemplo, hubo batallones que eran de castigo, soldados que hacían una fechoría o alguna cosa, decían, vale, ahora en vez de estar con los piqueros o estar con los arcabuceros o así, te vamos a meter en la escuadra de los montantes. Y tú, como eres un batallón de castigo, no vas a ir armado con coraza, yelmo y todo, no. Directamente son tropas para decir, venga, mandamos a estos primero, que rompan la fila lo que puedan, y después mandamos a las tropas regulares, ¿vale? Y mucho más, no voy a hablar mucho más de esto, sino me enrollo mucho. ¿Vale? Partimos de la espada medieval, ¿vale? Estamos una espada allí, de una requerida, de la sala. Ahí, por ejemplo. La espada medieval, tiene una cruceta, ¿vale? La cruceta pesa algo de 1 kilo. Esta es relativamente larga porque es de finales del siglo XV, más o menos, este tipo de espada. Principios del siglo XV y finales del siglo XIV, más o menos. Es una típica espada medieval, ¿vale? Cuando empezó a evolucionar y a haber necesidad de controlar mejor la punta, pues se le empezó a meter el dedo por delante. A utilizar el dedo por delante para controlar mucho mejor la punta y hacer un mejor juego de esgrima de estocada. El problema es que cuando tocan nos cortan el dedo, nos quedamos sin dedo. Para eso empezaron a hacerle un puente, aquí, unos puentecillos. Primero le hicieron un puente a un lado y después dijeron, no, pero si yo quiero cambiar en un momento dado porque me cae la espada, lo tengo que coger rápido, tengo que andar a saber dónde está el puente. Pues le metes un puente por aquí y un puente por allí. Vale, ya práctico, ¿vale? Entonces sería un puentecito por aquí y un puente por aquí. No tenemos justamente hoy ninguna espada boloñesa, que eran las típicas que eran así. Y empezó a utilizarse de esa manera a principios del siglo XVI. Y después empezó a metérsele más formas para cubrir la mano.
de los golpes y de las estocadas. Y empezó a ver las espadas de anillos, ¿vale? O de lazos, también se le llama. Esta espada, como veis, evoluciona de la medieval, es un poquito más larga, ¿vale? Y ya tiene una guarnición mucho más protegida con la mano, ya cubre mucho mejor la mano. A su vez, ya tiene perfectamente para meter, ¿ves los arcos que dice antes? De un lado y del otro, los arquillos, los puentes, mejor dicho. Pues la espada podía cogerse de un lado a otro. Ahora ya vemos que tiene una guarnición más elaborada hacia un lado y una guarnición menos elaborada, menos defendible para otro lado. Esto es porque esta parte interna es más raro que te vayan a venir los golpes por aquí que por aquí. Aquí en el dorso de la mano es más posible que te vayan a caer los golpes más potentes. Entonces proteges más esta zona que esta. Tiene unas arriaces, unos gavilanes, mejor dicho, porque empezó a adoptarse el nombre de gavilanes en esta época. Unos gavilanes en forma de S. También muchas veces por moda. Muchas veces se ponía moda porque al tener unos gavilanes en forma de S molestaban menos al andar. No se te clavaban tanto aquí. ¿Vale? Y también no se te trababan tanto en la vestimenta, por ejemplo. Entonces tú le veías eso a un noble que no iba a la guerra, pero los otros nobles también querían parecerse a ese noble. ¿Vale? Lo típico, el rey se pone una vestimenta y los lameculos alrededor la imitan, ¿vale? Para caerle bien. La hoja sigue siendo bastante ancha, es bastante contundente, es lo que muchas veces se denominó punta y corte, espada de punta y corte. ¿Por qué? Porque puedes estocar y puedes golpear perfectamente matando a una persona, golpeando. ¿Vale? En la combinación empezó a haber dagas. También había broqueles. Hubo broqueles, rodelas, que son escudos circulares grandotes, broqueles como los de los medievales, ¿vale? Pero un poquito más grandes. De hecho, los broqueles que hay pervivieron hasta el siglo XVIII, fijaros. Aunque esos broqueles son mucho más delgaditos porque estaban sustentados con estas espadas y eran muchas veces de corcho, esos broqueles. ¿Sabes por qué eran de corcho? Porque si vos pinchabas, utilizabas aún. Porque, según nos dice Pacheco, a los que llevan un broquel de corcho, los diestros que llevan broquel de corcho, como vean a un vulgar hacer una estocada de puño de cornada, lo vimos antes, ¿no? Estocada de puño. O ponen el broquel delante y esperan a que se clave. Y cuando se clava, o pierde la espada o pierde la vida. Que elija él. O ambas. O ambos. Porque la espada me la llevo para casa. ¿Vale? Entonces, dejando de lado el broquel, la rodela, la capa también, que no vimos ningún atleta con capa. Tenemos la daga. La daga era un utensilio muy útil. Se llevaba en la parte de atrás, así, colgado, aquí, y muchas veces estaba oculta. Tener espada en el cinto es reputación, es nobleza, es digno, está bien visto. ¿Llevar la daga? Nada, es de matarifes. Si tú llevas daga, una, no vas a hacer nada bueno con ella. Dos, no confías tanto en tu destreza. ¿Entiendes? ¿Cómo es? Quien saca la daga es que no eres tan diestro. Pero claro, cojones, si te enfrentas a dos personas o tres, la daga es un utensilio fenomenal. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Vale? Empezó a haber dagas más cortitas, cuchillos, ¿vale? Y empezó a evolucionar a esto, que es la daga de ganchos. Es una daga estilo italiano, con un anillo así para proteger la mano en esta parte y trabar la espada al contrario, ¿vale? Entonces tenemos que la típica espada y daga del siglo XVI sería esto, ¿vale? Entonces los tercios llevaban la daga, la capa, digo la daga, la espada, si se lo podían permitir lógicamente, ¿vale? Muchas veces había las espadas de munición, ¿vale? No sé quién me preguntó, el otro día me preguntaron, espadas de munición, ¿qué es una espada de munición? Espada de munición eran las espadas que hacían como churros, ¿vale? En las armerías, ¿vale? En Solingen, en Toledo y demás,
donde sacaban espadas para la tropa, eran espadas, no eran unas espadas chapulleras, pero eran espadas de mala calidad. Porque los nobles se llevaban su espada a la guerra. No había uniformidad en la época de los tercios, no había una uniformidad. Se distinguían por bandas, por cintas, por ejemplo, ¿vale? No sé si los verdes eran los italianos, creo, para recordar, no me acuerdo bien, ¿vale? Los verdes los italianos, los rojos los españoles, y así se distinguían, ¿vale? Y bueno, lógicamente el banderol de cada escuadrón. De hecho, hoy en día se perdura la espada de Borgoña en los regimientos de las tropas españolas. Hoy en día que está más que nunca, claro, el ejército español, más que nunca estábamos en DEFCON 2, 3, casi, ¿vale? Estamos ahí en Ucrania y las tropas embarcadas que están yendo para allá, para el mar, para la zona de conflicto, pues vais a ver que a lo mejor tienen una banderola con la aspa de Borgoña, y esto viene de perdurar esa tradición de esta época. Y nada más, ¿vale? Esto perduró así y poco a poco esta espada fue evolucionando a la espada de conchas, ¿vale? Fijaros que seguimos aumentando el tamaño de nuestra hoja, seguimos afilando más fina la espada. Pasa una cosa, podemos encontrar fácilmente una espada muy moderna con una hoja muy ancha, porque hay que distinguir las espadas de uso militar con las espadas de uso civil. Tú en uso civil querías espadas que fueran largas y estrechas para estocar al contrario y listo. Si tú la llevas a la guerra necesitas una espada resistente, ancha, que puedas estocar, pero también en un momento dado golpear a los oponentes. Pero también encontramos espadas de uso civil con esta morfología de hoja ancha, ¿vale? Es bastante curioso cómo pueden intercambiarse las piezas. Pero bueno, lo que más distingue es la guarnición. Esta es una guarnición de lazo, que lo dije antes, y esto ya empieza a ver conchas. Al principio solo eran como dos conchas, dos piezas metálicas unidas entre sí, y después empezó a meterle anillos también. Anillos, entonces aquí la mano está muy bien protegida. Que es esta espada en la que lleva la triste en la película, ¿vale? Este tipo de espada, una espada de conchas. Bien, los gavilanes empezaron a alargarse. Estos gavilanes son de estilo salomónico, porque son así, con espiral. Y después ya, al final, llegamos a la espada de taza, que es la espada por antonomasia de España, ¿no? Cuando tenemos que identificar qué espadas pertenecen a cada militaria, sería la Gladius, ¿vale? Por ejemplo, pero también la espada, la española sería la espada ropera, con taza, con guarnición completamente cerrada, muy bien protegida. La espada, nuevamente fina la hoja, siempre guardamanos, que no los especifiqué, en estas no tenía, pero ya empezaron a verle guardamanos para proteger bien los dedos. Y después tenemos la evolución española de la daga de ganchos, que es la daga de vela, ¿vale? Siempre mucha gente le llama daga vizcaína, ¿vale? Ese término es incorrecto, es un término literario, no es histórico. La daga se llama vizcaína porque el acero venía de Vizcaya, ¿vale? Y era un muy buen acero el que se extraía de la zona de las Vascongadas, pero esta podía ser hecha en Toledo, como en otras partes del mundo. Es una daga de vela porque la forma es de vela, ¿vale? Si no queréis equivocaros, daga de parada o daga de mano izquierda. Porque mano derecha, en mi caso. Bueno, daga de mano derecha también. Vale, entonces, protege muy bien, mucho mejor que la daga de ganchos, y empezamos a ver cosas tecnológicas. Por ejemplo,
una zona cerrada para enganchar la espada levemente la espada del oponente. Los gavilanes son un poquito más largos y la longitud de la daga se amplió bastante, ¿vale? Esta es larga, ¿eh? Esta daga de ganchos es larga. Las dagas de vela, una nota curiosa, es justamente la mitad que una ropera. Exactamente la mitad. La ropera son 114 centímetros. Son 5 cuartas de vara. ¿Vale? 114 entre 114 y 115. Y la daga es justamente la mitad. ¿Vale? Justamente la mitad, porque ese fue un mandato que hizo Felipe II para determinar que en los reinos de España estaba prohibido espadas más largas que la de la marca que imponía su dictamen. Entonces, si te cogían por la calle o te matabas a alguien con una espada más larga, era un agravante. Era como hacer un delito con un arma prohibida. Exactamente. En cambio, si lo haces con una espada de la marca, pues tienes cierto es una espada legítima, legal. Vale. Y bueno, hablar un poquito ya hablamos de la vulgar. Ahora la verdadera destreza era utilizar los movimientos, el ángulo recto y ciertos movimientos matemáticos y geométricos para ganar el combate mejor. Todas las tretas que visteis en la mañana se desmontan muy fácil explicando la verdadera destreza. No es un compendio de técnicas, es un sistema reglado y teóricamente universal que pueda adaptarse a cualquier tipo de esgrima y de espada. Unas mejores que otras, ¿vale? Hay conceptos como poner la espada por encima de la espada del oponente, haciendo palanca, que eso es universal. Es universal también que yo pongo la espada así, en ángulo recto, y alcanzo más que la tengo así, por ejemplo. Hay conceptos donde yo, en mi parte más alejada de la guarnición, tengo mucho menos fuerza que en la parte más cercana a la guarnición. Es universal. Pero después hay otros conceptos que no son tan aplicables a otras armas. En teoría, el montante es un arma de la verdadera destreza. Y de hecho, no es en teoría, es que hay tratados de montante de la verdadera destreza. Y se aplica la verdadera destreza al montante. De hecho, en los tratados nos dice que montante contra montante aplicamos las reglas de la verdadera destreza. Es decir, es como utilizar ropera contra ropera. En la práctica no es así del todo. No es así exactamente igual, pero los maestros lo decían así a sus alumnos para que tuvieran esos conceptos. Es decir, ¿qué iban a hacer montante contra montante? Lo que están diciendo es, no seas tonto, no hagas un vuelo, porque el otro tiene un arma de 1,60 m, 1,70 m, y si te hace una estocada, te pinchan dos. Entonces aplica estocadas en vez de vuelos. Los vuelos son para gente cuando te enfrentes contra roperas o contra gente que tenga un arma más corta. Y bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Cuestión? ¿Para que no enrollarme más? Pues nada. ¿Una pregunta? No. ¿No? Acabamos esta pequeña explicación.